En realidad, solo iba a ser unas vacaciones normales, pero este año todo fue completamente distinto para Robert. Como todos los años, también esta vez condujo hasta su destino con su propio coche. Odiaba sentirse encerrado en hoteles o complejos turísticos, y los coches de alquiler no eran lo suyo en absoluto. No tenía nada que ver con presumir de su carísimo todoterreno, simplemente se sentía seguro y a gusto en aquel vehículo. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Se instaló en el hotel de lujo y comenzó a explorar la zona con su coche. Robert no era de los que se tumban en la playa a asarse al sol. No participaba del teatro de sus empleados y empleadas, que al final del verano solían medir la calidad de sus vacaciones por el grado de bronceado. Según su teoría, los pacientes de la clínica de cáncer de piel debían de haber tenido las mejores vacaciones del mundo. Robert prefería conducir su lujoso jeep por el país y disfrutar del silencio de una naturaleza virgen, lejos del turismo de masas. Su extraordinario vehículo todoterreno le sacaba muchas veces de apuros, porque los lugares más hermosos los encontraba casi siempre cuando se desviaba por caminos rocosos, lejos de las carreteras asfaltadas. Así sucedió también aquel día, el día que cambiaría su vida por completo. Era, una vez más, un camino muy pedregoso y lleno de baches el que hacía sufrir a su jeep cuesta arriba. El sol quemaba con fuerza desde el cielo y el aire acondicionado del todoterreno rompía con su zumbido el silencio absoluto de aquel paisaje montañoso que se abría ante él. Al llegar a la cima, Robert bajó del coche. El calor le golpeó primero como un mazazo al abandonar el vehículo climatizado, pero al instante siguiente una agradable brisa de montaña volvió a refrescar su cuerpo. Con decisión se dirigió hacia una pequeña casita construida allí arriba, en medio de una naturaleza aparentemente intacta. No era una ruina ni una cabaña abandonada como las que suelen encontrarse en esas zonas. Era una casa construida y cuidada con amor, revestida de piedra natural y con una vista impresionante sobre todo el valle. Como si fuera lo más natural del mundo, Robert se sentó en un pequeño banco de piedra frente a la casa y disfrutó de la vista y de la suave brisa que le acariciaba el pelo. Era la primera vez que estaba allí y, sin embargo, todo le resultaba tan familiar, como si estuviera en casa. Al cabo de un rato se levantó, sacó de un pequeño cobertizo un cubo con una larga cadena, rodeó la casa y apartó la gruesa tabla de madera que cubría el pozo para sacar un cubo de agua fresca. Luego llenó un vaso con aquella agua y, ya de vuelta en el banco, la bebió con deleite. Solo después de haber guardado nuevamente el vaso y el cubo, Robert se sobresaltó. ¿Cómo sabía dónde estaban el cubo y el vaso? ¿Cómo sabía que había un pozo detrás de la casa? Solo en ese momento se dio cuenta de que todo le había parecido familiar desde el primer instante, aunque estaba completamente seguro de que nunca había estado allí antes. Era como una señal del destino y sintió la irresistible necesidad de averiguar qué estaba pasando. Los días siguientes condujo cada día hasta aquel refugio de montaña y pasó allí todo el tiempo. No lo había planeado, ni siquiera lo deseaba realmente. Era más bien una compulsión, una fuerza invisible que lo obligaba a volver una y otra vez. Resistirse era inútil y siempre cedía. Unas noches después yacía despierto en su habitación de hotel. No conseguía dormirse. Se sentía como en una celda y el deseo de escapar crecía minuto a minuto. Poco después de la medianoche decidió abandonar el hotel y conducir hasta el refugio de la montaña. Cuando llegó 2 horas más tarde, se sintió transformado. Se calmó, se sintió a gusto y protegido. Más aún, se sintió en casa. Entró en la casa, encendió 2 velas que, junto con los cerillos, estaban en el pequeño armario junto a la chimenea, y a la luz de las velas buscó la ropa de cama. Tiene que estar en algún armario del dormitorio, ¿no? Pero el armario estaba vacío. De pronto Robert recordó. La ropa de cama estaba en el armario del salón, junto a la chimenea, porque allí, gracias al tiro de la chimenea, no se enmohecía. Y efectivamente, allí la encontró. Ya no se preguntaba cómo era posible que recordara algo así si nunca había estado allí. Se había acostumbrado a ese fenómeno y simplemente hizo la cama y se durmió satisfecho. A la mañana siguiente tomó una decisión firme. Tenía que encontrar al propietario de la finca y comprarla. A partir de ahora solo quería pasar sus vacaciones en aquel lugar, en aquel sitio misterioso y profundamente familiar. Le costó el resto de las vacaciones localizar al dueño, un anciano que vivía en un pueblo cercano, y cerrar la compra, pero valió la pena. El viaje de regreso fue este año una auténtica tortura. Cada kilómetro se le hacía eterno, como si tuviera que recorrerlo a pie, y con cada kilómetro crecía una angustia cada vez mayor. Esa angustia se volvió tan intensa que el primer día de trabajo tras las vacaciones mandó llamar inmediatamente a su apoderado y lo citó en su despacho. Está usted despedido con efecto inmediato.
Lo recibió Robert agresivamente. El apoderado se quedó tan perplejo que no acertó a decir palabra. Tiene exactamente 2 opciones, continuó Robert. O bien recoge ahora mismo sus cosas y desaparece. Le doy 30 minutos exactos a partir de ya. Miró su reloj de pulsera y apuntó la hora. O me compra la empresa y me despide a mí. Me da igual si me paga todo de golpe o a plazos. Usted decide. El apoderado no tuvo que pensarlo mucho. En secreto había soñado muchas veces con esa situación y había imaginado qué oferta le haría a su jefe y cómo se la presentaría. Ahora ni siquiera tenía que vendérsela. La propuesta venía directamente del jefe. Había pensado en 1,5 millones. Medio millón al contado y el resto. Perfecto. Lo interrumpió Robert. Ya tiene mi número de cuenta y el resto lo arreglan nuestros abogados. ¿Me disculpa? Robert agarró su maletín y la caja donde ya había guardado sus cosas personales y salió del despacho. ¿Ha despedido al apoderado? Preguntó su secretaria, incrédula y algo asustada. No exactamente. Respondió Robert con una amplia sonrisa. Él me ha despedido a mí. Con una sonora carcajada dejó atrás a su secretaria y abandonó alegre y aliviado su antigua empresa. Aquella empresa que una vez había sido su obra de vida y lo significaba todo, de repente se había convertido en una roca de toneladas que lo aplastaba. Ahora se había librado de esa carga y podía subir al coche, libre y ligero, y regresar, como si fuera lo más natural del mundo, a su adorado refugio de montaña. El viaje de vuelta fue como un viaje hacia la libertad. Con cada kilómetro que lo acercaba a su nuevo hogar se sentía mejor y más libre. Robert acababa de dejar la carretera asfaltada para tomar el camino sin pavimentar hacia la montaña cuando empezó a cavilar. El anciano no había subido a la finca en años y, sin embargo, no estaba ni salvaje ni abandonada. Daba la impresión de haber estado habitada todo el tiempo. Aún así, él había pasado varios días allí arriba y no había aparecido nadie más. Era extraño y no conseguía explicárselo por mucho que lo intentara. Al llegar arriba encontró por fin la explicación. La puerta de la casa estaba abierta y al entrar vio a una mujer sentada en un sillón de mimbre frente a la chimenea. Iba a alzar la voz para echar a la intrusa de su casa cuando se le cortó la respiración. La mujer se volvió hacia él y lo saludó con una voz increíblemente cálida y llena de amor. Hola, Roberto. Robert se quedó mudo. Sí, sin duda era la mujer más hermosa que había visto jamás, pero no era eso lo que lo paralizaba. Era el shock de creer conocer exactamente a aquella mujer a la que nunca había visto antes. Tardó unos segundos en recuperar el dominio de sí mismo. Todo esto eran tonterías, se dijo. Nunca había visto a esa mujer y si le parecía conocerla debía de ser simplemente porque era una belleza extraordinaria y él estaba proyectando deseos. Hola, dijo al fin, cuando se hubo serenado un poco. Aquí debe haber un malentendido. Esta es mi casa y me llamo Robert, no Roberto. La mujer le sonrió y un escalofrío le recorrió la espalda. Claro que es tu casa, Roberto, eso ni lo discuto. Yo solo he vivido aquí los últimos meses, pero si quieres me voy. Es tu casa, al fin y al cabo. Efectivamente, era su casa, y Robert empezaba a creer que aquella casa que había comprado hacía solo unos días siempre había sido suya. Ya tenía bastante con ordenar esos pensamientos y sentimientos confusos. No había sitio para una mujer misteriosa que aparecía de la nada y lo volvía completamente loco. No cabía duda. Esa mujer tenía que irse, y cuanto antes mejor. No, creo que no hace falta que te eche, respondió como hipnotizado y contra su propia voluntad. Aquí hay sitio de sobra para los dos. Pero no me llames Roberto, me llamo Robert. Si quieres te lo demuestro. Hace mucho tiempo grabé mi nombre en una roca. Ven, te lo enseño. En ese momento se habría dado de bofetadas. No porque se hubiera dejado llevar por el irresistible encanto de aquella mujer, ni siquiera porque el supuesto nombre grabado en la roca pudiera ser solo fruto de su imaginación, pues no lo había hecho durante las vacaciones, sino porque de pronto recordaba que también había grabado debajo el nombre de su esposa y que había rodeado ambos nombres con un corazón. Tonterías, se dijo, ahora sí que la imaginación se te está yendo de las manos. Cuidado no acabes loco de remate. Ahora tocaba demostrarse a sí mismo que allí no había nombres grabados, que todo era producto de su fantasía, y después echaría a aquella mujer de su propiedad. Cuando llegaron a la roca en cuestión, Robert se derrumbó. No pudo evitarlo. Las rodillas se le volvieron de mantequilla bajo el sol español y cayó de rodillas ante la piedra. Roberto Martínez de Vito y Rosa González Roca, estaba grabado dentro de un corazón. Sin decir palabra y completamente atónito, Robert se sentó en la roca. La mujer se arrodilló a su lado y posó la mano en su hombro. De aquel contacto emanaba un calor indescriptible que se extendió por todo su cuerpo,
tan intenso que ni siquiera sentía el contacto físico en sí. ¿Rosa?, preguntó tras un largo silencio, mirándola a la cara. Ella solo asintió en silencio. Robert acababa de vender su empresa, su obra de toda una vida. Había viajado hasta allí, se había encontrado con aquella mujer sobrenaturalmente hermosa y ahora también lo del corazón en la roca. Era demasiado de golpe. Robert regresó en silencio a la casa. En su cabeza martilleaban los pensamientos más salvajes e incoherentes. Se sirvió un whisky para calmarse, siempre acompañado por Rosa, que lo seguía como una sombra silenciosa. Algo aturdido por el efecto del alcohol, se acostó por fin y se durmió. Al despertar a la mañana siguiente tuvo primero que ubicarse. ¿Dónde estaba y qué parte de todo aquel caos que le martilleaba el cráneo era real y qué era fantasía? Estaba en la casita de la montaña y, a su lado yacía Rosa, sonriéndole. O bien estaba para el manicomio, o todo era un sueño, pero entonces ya iba siendo hora de despertar. Por otro lado, aquel calor que volvía a inundar su cuerpo en ese instante era argumento suficiente para seguir soñando un poco más. Basta ya, se dijo Robert finalmente, la casa en la montaña es tan real como el hecho de que he vendido mi empresa, pero esta mujer se ha colado aquí, me envuelve con su magia y yo, idiota, caigo en la trampa. Seguro que es una estafadora conocida por la policía que seduce a hombres ricos y los deja en la ruina y en cueros. Decidió aclarar el asunto ese mismo día. Se levantó sigilosamente de la cama y preparó café. Atraída por el aroma, Rosa apareció como flotando y se sentó a la mesa del desayuno, pero no comió nada y del café solo aspiró su olor. No tomó ni un sorbo. ¿Acaso había notado que él había descubierto su juego y sospechaba que había echado somnífero en el café? Fuera como fuese, Robert fingió no notar su recelo y, tras el desayuno, salió tranquilamente y se sentó en el banco frente a la casa. Como era de esperar, ella lo siguió y se sentó a su lado. Vamos a hacernos una foto los dos juntos, propuso con fingida inocencia, se levantó sin esperar respuesta, preparó la cámara delante de ellos y activó el temporizador. Tras disparar, miró satisfecho la imagen en la pequeña pantalla de la cámara digital. Con eso la policía debería poder identificar a la mujer, pensó. Con la excusa de tener que hacer un recado en el pueblo, se despidió de Rosa y bajó al pueblo. Los agentes miraron la foto, pero no vieron a ninguna mujer. En la imagen solo aparecía un hombre sentado en un banco frente a una casa en ruinas. Robert arrebató la cámara y efectivamente. Allí estaba él sentado en un banco delante de una cabaña derruida. ¿Les dice algo el nombre Rosa González Roca?, preguntó finalmente a los agentes. Asintieron. Claro que conocían ese nombre, como todo el pueblo. Le explicaron que Rosa González Roca y su esposo Roberto Martínez de Vito habían llegado desde Andalucía, habían comprado todo el valle y la montaña y habían dado trabajo a la gente. A diferencia de otros grandes terratenientes, los dos pagaban bien y habían traído prosperidad. La existencia misma del pueblo se debía a ellos, y por eso cada año, en el aniversario de sus muertes, se celebraba una misa en su memoria. Robert perdió todo el color y se quedó blanco como las paredes de las casas del pueblo. ¿Cuándo murieron?, preguntó sin entonación alguna. Roberto hace 98 años, Rosa 3 años después, respondió uno de los agentes. Sin fuerzas, Robert tomó la cámara y, sin despedirse, se arrastró hasta su coche. Condujo de vuelta a la montaña como un autómata. Al llegar arriba bajó sin fuerzas y se arrastró hasta su banco. Rosa se sentó en silencio a su lado y lo observó mientras volvía a mirar la foto en la cámara. La casa aparecía de nuevo en todo su esplendor y a su lado estaba sentada Rosa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó sin expresión. Rosa lo abrazó. Es difícil de explicar y más difícil todavía de entender. Cuando tú moriste hace 98 años, mi mundo se derrumbó. Me juré entonces que te esperaría aquí hasta que volvieras, pero no volviste. 3 años después morí de pena y los dos renacimos y vivimos una nueva vida sin recordar nada del pasado. Sin embargo, a diferencia de mí, tú tuviste un accidente de tráfico mortal a los 43 años y renaciste otra vez. Yo, en cambio, morí hace 6 meses de pura vejez. De alguna manera, esta vez no renací. Recordé mi antiguo juramento y regresé aquí y te he esperado. ¿Y qué te voy a decir? Realmente volviste. Que tú seas ahora de carne y hueso y yo un espíritu sin cuerpo es una complicación que no preví. Y que ahora vivas entre dos mundos es probablemente culpa mía, pero necesitaba recuperarte. Por supuesto, puedes irte cuando quieras. En cuanto bajes la montaña, volverás a tu mundo real, material, y todo esto habrá sido solo un sueño, como has visto en la foto. Aunque quisiera, no puedo retenerte.
¿Quieres irte? Robert miró durante un largo rato al vacío, valle abajo. ¿Y si no quiero irme? Rosa le acarició suavemente el pelo. O al menos él sintió el calor correspondiente. Antes de responder. Entonces nos quedaremos aquí arriba juntos. Hasta que la muerte nos una. Robert la miró durante minutos enteros sin decir palabra. Luego, finalmente, habló. Creo que esta versión me gusta más.